Profe Jairo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, de pronto el profe Jairo tiene dificultades con el sonido. Y profe Jefferson, ¿cómo estás? Hola, profe Lisset, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profe Liliana. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, mi profe, bien, gracias a Dios también. Bueno, excelente. Estamos también con el profesor Jairo y con el profesor Jefferson, pero ellos no han podido como de pronto organizar cuestiones Buenas, de sonido. no, buenas Hola, noches, profe. profe, No, me había ¿cómo levantado estás? un momento, me había levantado un momento de aquí de la silla, estaba por allá haciendo Ah, otra por eso cita. fue que lo llamé, por eso fue que lo llamé, porque yo lo vi que se paró. ¿Cómo estás, profe? Bien, usted. Muy bien, gracias a Dios. Me, Qué me- rico que me estás alegra. aquí. Igualmente, Bienvenido. me alegra verla. Igual. Bueno, Gracias. profes, faltan 2 minuticos para las 7. Esperemos un momentico que todavía está como temprano. Antes soy yo la que los tengo aquí retenidos sin ser todavía la hora, profe, qué pena. ¿Se paró? Hola, hola, ¿se paró esta vaina o que yo, es que... Hola, yo pensé que era que a mí se me había... Hola, eh, no, soy yo la que tengo problemas de conectividad, profe. Ah, ok. ya, profe, porque Sí. pensé que estaba jugando el congelado. Pues hoy como que nos va a tocar porque es que estoy Sí, con porque problemas de usted se quedó conectividad. ahí congelada, se quedó congelada y yo, estamos jugando el congelado, que la prueba quedó congelada. No crean, también me toca. También jugamos y nos toca, pues de todo hay que hacer. Bueno, profe, lo que pasa es que en este momento están haciendo en la red en la que yo estoy conectada, desde ayer están haciendo ajustes como en la red y le están haciendo mantenimiento. Entonces ha estado todo el día, pues como muy intermitente. Si me caigo, entonces yo me conecto a los datos y me esperan un momentico, profe. Listo, me tienen un poquito de paciencia. De pronto hoy tenemos un poquito de dificultades con el internet, pero soy yo. Es la red de Vale. aquí de la casa que la tienen en mantenimiento. Entonces, bueno, a veces les toca a unos correr, a veces les toca a otros, a veces tienen unos problemas de conectividad. Hoy me tocaron a mí. Entonces, tranquilos, profes, que eso hace parte como del diario vivir de nosotros. Esperemos que no nos vaya a Ok. interrumpir mucho la clase. Dime. Profe, le tengo una preguntita. ¿Ya usted el video expositivo ya lo calificó? El video, sí, ay, pero bueno, yo estuve hasta la semana pasada. Porque revisando en la plataforma, pues no he encontrado notas como del de nosotros que lo hicimos grupal.
Hola de nuevo, profes, ¿cómo están? Qué pena con ustedes, pero estoy con problemas de conectividad. Hola, profe Liliana, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, usted, Sofi, gracias. total, mejor le pongo Muy pelo, va bien, diciendo. tratando de conectarme. Me tocó conectarme a los datos porque la red de mi casa en este momento está en mantenimiento. Bueno, siquiera había alcanzado de pronto a decirle a algunos de los profes que habían entrado. ¿Cómo estás, profe Buenas Emilio? Hoy es noches, la profe, primera ¿cómo vez que te estás? veo por acá. Buena, profe, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, profe. Muy bien, ¿y tú, profe? Ahí vamos, profe, aquí en Qué la bueno lucha. verte por acá. Sí, profe. Excelente. Tiene Bienvenido. buen, tiene buen flow, profe, está alegre, me parece chévere eso. Estoy contenta. Les voy a Sí, contar, estoy contenta. Esta semana cumplo 50 años y estoy muy contenta. Ay, qué belleza. Estoy muy Está muy jovencita, feliz. está muy Estoy muy contenta, muy feliz. Se me jovencita, profe, por nota. 50. No la aparenta. Ah, bueno, la cámara miente. La No, no, cámara no, miente, ella acuérdense. no miente, ahí no hay inteligencia artificial, ni hay ningún voto ni nada que valga ahí, no, eso es lo que ella es. Bueno, me lo vas a tomar como un piropo. Muchas gracias, profe. Es que lo es. Y la verdad también. Muchas gracias, profe. Bueno, bienvenida a la profe Zoe también. Qué rico que estás aquí, profe. Sí, profe, yo soy Pablo Emilio aquí de Marinilla. Mis compañeros ya está conectado Jairo Rendón y también Sí. Zoe Velázquez González. Bueno, profe, Ah, bueno. ahí la dejo para que Excelente, bienvenido. salude a otros pacientes. Todo bien. Claro que sí. ¿Cómo van, profes? La profe Mari. Muy bien, profe. Por acá Qué que bueno. mis compañeros me compartieron la, la, la dirección, porque como le parece que en mi computador, yo no sé qué pasó, ya no me dejó ingresar a Microsoft. Entonces no pude, Ay, eh, no, está caída. no me diga. Está caída Ent- la página. Sí. sí, entonces mis compañeros me hicieron el favor de compartirme la dirección. Entonces por aquí estoy desde el celular. Ah, bueno, Ay, excelente, yo ya lo profe. Yo también estoy activé. conectada a los datos. Hemos tenido unos problemitas, pero yo creo que podemos hacer un buen uso de este tiempito que nos van Muchas regalando. gracias. Listo. Entonces, Amable, bienvenida, profe. gracias. Excelente. Profe Zoe, ¿cómo estás? Buenas noches para todos, muy bien, profe. ¿Y ustedes qué tal? Qué pena, es que estaba aquí con unas fallas técnicas de audio. Tranquila que también hoy estamos todos con nuestras fallas muy a la hora del día. Entonces, tranquilita, profe, qué bueno que estás por acá. Muchas gracias, profe. Muy contenta de estar en la clase. Por fin. Yo también y que estén aquí, excelente. El día se llega, excelente. Profe Wilander, ¿cómo estás? Bueno, de pronto tiene alguna dificultad técnica también. Hoy están de moda las fallas técnicas, entonces cuando el profe nos pueda responder, bienvenido. El profe, no sé si ya había saludado al profe Robinson, ¿cierto que no? Profe, ¿cómo estás? Maestra y compañeros, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, bienvenido. Qué bueno que estás Muchas- acá. Bueno, el profesor Omar, ¿cómo estás, profe? Muy buenas noches, profe y compañeros. Muy bien, gracias a Dios. Espero que todos estén bien también. Excelente, bienvenido, profesor. Qué bueno que estés por acá con nosotros. Profe Luis Miguel, bienvenido, ¿cómo estás esta noche? Hola, profe Liliana, muchas gracias. Bien, bien, también. No cumplo 50, pero también estoy alegre. Qué rico, profe, felicitaciones. Es que todos los años son buenos, son únicos. Yo pienso que cuando
uno se va envejeciendo, tiene que darle muchas gracias a Dios y ahora con más alegría, antes con mayor entusiasmo y con mayor amor. Entonces compartamos esta alegría, profe, qué rico, me encanta. Gracias, profe. Excelente. Y profe Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, profe, buenas noches para usted, profe Liliana, para los compañeros y compañeras. Me disculpan que estoy mal de audio, casi no soluciono. Felicidades para todos, espero que estén súper bien. Muchas gracias. Excelente, profe, muchas gracias. Bueno, entonces me encanta este saludo. Qué alegría que estamos aquí. Me parece que esta es una oportunidad maravillosa para que nos sigamos creciendo y nos sigamos encontrando. Profe Gladys, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, compañeros. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo me le va? Bienvenida. Excelente. Bueno, entonces vamos a aprovechar este ratico, vamos a conversar hoy un poquito, nos vamos a entrar un poquito en el mundo de la digitalidad, en esas maneras que nos están como permeando y transversalizando nuestras formas en las que nos estamos construyendo como sujetos. Digo nos, pues como en el optimismo de que nosotros también seguimos construyéndonos, pero realmente pues nuestra etapa más básica de consolidación como en nuestra personalidad y en nuestras formas de actuar, pues nosotros ya sabemos que se ha consolidado hace algunos días, hace algunos años, ¿cierto? Pero la idea es que también sigamos creciendo y que nos pongamos en ese puesto de que seguimos también creciendo al lado de nuestros estudiantes, al lado de nuestros hijos, de las personas que estamos ayudando pues como a crecer. Bienvenida, profe Giret, ¿cómo estás? Hola, profe, soy Sandra. Qué pena con usted. No importa, pero yo la saludo, no importa. ¿Cómo estás, Profe, profe? los dos Bienvenida. estamos, mi esposo y yo estamos conectados, mi esposo Walter y yo, listo, estamos Listo, conectados acá en el mismo PC. listo, listo, perfecto. ¿Cómo estás, profe Walter? Bienvenido también. Hola, profe, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Excelente, bienvenidos. Y también vamos a saludar al profe Rubén. ¿Cómo estás, profe? Hola, señor, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien. ¿Me ¿Cómo escucha estás bien? tú? Sí, muy bien, muy bien. Ah, ¿Cómo gracias. estás, profe Rubén? Bien, gracias. Aquí conectándome porque tenemos una inconveniente ahí con la entrada a la clase virtual. No sé si la compañera Mari Ay, ya bueno, ya esperemos. puede entrar, porque ya tienen un inconveniente con la entrada, no sé, no, como que no le reconoce el correo, Señor, el vínculo. Ah, ya está adentro. ya estoy por Ah, acá, sí. ¿Cómo se llama Gracias. ya. el profe? O sea que Ah, llegué, excelente. Bueno, el que llegó tarde el fui que yo. llegó tarde fuiste tú. Sí, sí, sí. Bueno, ahora aquí estoy yo. Excelente, profe. Bienvenido Bueno, entonces. gracias. Bueno, entonces primero vamos a cerrar no, como a darle un toque final a la actividad del foro. Muy interesante las posturas que pudimos observar. Les voy a compartir mi pantalla y allí pudimos ver posturas muy chéveres como la de Fernando González, que me gusta mucho porque es muy cercana y eso mismo lo decían pues los compañeros en el ejercicio, posturas que como que nos abocaron, digamos, a un montón de conceptos que yo se los voy a proponer en esta nube de palabras. Entonces, en el ejercicio en el que nosotros pudimos compartir diferentes formas como podemos entender cómo nos construimos como sujetos, tanto desde la individualidad como desde lo social, ¿cierto? Porque hay posturas en las que hablan también de subjetividades desde lo social. Entonces, esa construcción de nosotros mismos como sujetos implica sentipensarse, ¿sí? Emanciparse, implica respeto por el otro, porque allí hablábamos también de la interacción, de mediadores, de la ética, ¿sí? De la construcción de nosotros como sujetos, como un encuentro, no solamente conmigo misma, sino también con el otro,
que nos hacemos sujetos en la acción, ¿sí? Hablábamos de humanidad, de subjetividad social, de pensamiento, de emociones, ¿sí? Hablábamos de esa interacción con respeto, con responsabilidad frente al otro. Sí, ahí hablaban también de esa responsabilidad que yo tengo como sujeto frente al otro y que ese construirme como sujeto implica pues también que yo vaya, digamos, atendiendo en cómo expreso mis sentimientos, lo que me está pasando, lo que me incomoda o lo que me hace sentir muy bien, etcétera, también es lo que me hace irme construyendo como sujeto. Entonces, en este último módulo, digamos, los materiales que nos ofrece el curso nos enfoca primero en esa forma en la que las distintas maneras de entender la enseñanza nos hacen acompañar personas a crecer de distintas maneras. Nosotros en el aula estamos acompañando personas en crecimiento desde una postura de liderazgo, ¿cierto? Desde una postura que nosotros podemos asumir, desde un liderazgo que puede ser autoritario, que puede ser participativo, que puede ser compartido. Y dependiendo de esas posturas que yo voy generando en el aula, yo voy aportando a esa construcción de subjetividades y a esa construcción de sujeto que están haciendo mis estudiantes. Pero que yo tengo que entender que en este momento, otro de los materiales que estaba, digamos, allí propuesto, nos dice de manera muy directa de qué manera eh, nosotros no, nuestros estudiantes específicamente, porque ellos son los que nosotros estamos acompañando a construirse. Nosotros seguimos en esa construcción, pero nosotros ya tenemos muchas más herramientas, la capacidad de decisión, la capacidad de asumir consecuencias a partir de esa decisión. Recordémonos en esa categorización de sujeto pleno o de sujeto agente o de sujeto que representa los intereses del otro, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde esa capacidad que yo tengo de autorreconocerme y de reconocer el otro en su construcción de sujeto, yo debo empezarla a entender desde la realidad que ese sujeto está viviendo en este momento? Y en este momento nosotros estamos en la era de lo digital y en la construcción de subjetividades en las que en uno de los documentos lo describían de una manera muy chévere y muy directa, porque decían que en este momento los niños y los jóvenes están creciendo más acompañados de los dispositivos electrónicos que de experiencias de vida con sus maestros, con sus familias, con sus amigos, ¿cierto? Entonces, estas formas de interacción distintas que no son en la presencialidad, que nos dan que les dan, y también a nosotros a veces nos dan la sensación La profe se le quedó pagado el audio, ¿qué? Que parece que le está fallando la conectividad a la profe, ¿cierto? Porque ya es Sí, la Yo segunda vez que se le queda así como pensaba, pegadito. pensaba que era sí. yo, Ah, Sandra, bueno, menos mal, yo pensé que era yo. pensaba que era yo porque mi internet es malísimo. Y demás perversa, además.
Zoe, más que sí. Quedémonos todos callados para que Rubén piense que le está fallando a él. Sí, yo pensaba, yo siempre ando con ese problema, con ese miedo. Ay, Dios mío, ese internet que siempre me Ay, falla, no, Dios mío. Rubén, mentiras, qué pecado. Tengo que mudarme para allá, para Medellín, que el internet es mejor que aquí en La Guajira. Ah, no, No, acá sí. porque no está lloviendo, Ay, pero no Anda, cuando vayan a llueva. hacer eso, Rubén, por favor. ¿cómo, cómo? Hasta que llega el tsunami. Bueno, hagamos la clase nosotros. No, yo es para que nos riamos un poquito, que nunca tenemos oportunidad de hablar entre todos y reírnos. Eso. No, en serio, yo pensaba que era yo. Ya yo escribí, no, hombre, este internet no me sirve, no me sirve el internet hoy. Pero bueno, hoy ya se fue. Es que ha habido problemas, parece ser que con la página de Microsoft, pues con esta página de Office, y que es donde nosotros, pues ellos organizan las reuniones. Yo no pude conectarme desde el computador, solo con el celular y con el link directamente. Entonces puede ser también eso. Y no tenemos como yo no tengo un WhatsApp o algo para escribirle a la profe y decirle que la esperamos o qué. Sí, debe estar angustiadísima. No, pero Sí, qué pecado. todavía no va la ley del cuarto. Tranquilos. Y por eso no, pues sí, esperemos, ¿cierto? Igual. Sí, esperémosla, porque debe estar muy angustiada. Sí. Bueno, volví. Profes, qué pena, discúlpenme. No se No hay preocupe, problema. profe. No, profe, ¿Hasta dónde me tranquila. escucharon? Sí, Aquí bueno, no, listo, voy yo a ya le había seguir. organizado la clase, ya les había repartido trabajo, puse un examen, exposición de todo, Ah, profe, qué tranquila. dicha. Tan bella, gracias. Bueno, entonces, bueno, listo. Las formas digitales han transformado nuestra vida y han transformado nuestras formas de pensar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho más acceso a la información, porque ya tenemos mucho más acceso a relacionarnos con otros. Entonces, el sujeto se ha ido reconfigurando en lo individual y lo social, ¿cierto? Entonces ya organizamos las fiestas distinto, ya nos expresamos distinto, no sé, de maneras muy diferentes, ya está, por ejemplo, el imperio de la imagen, la necesidad de que tengamos, por ejemplo, entre más like, más sube mi autoestima. Si yo no tengo like, entonces ello hace que no, que me sienta solo, que me sienta aislado, que me sienta retraído, ¿cierto? Como niño, como joven. En este momento, los niños de 8 y de 9 años están llenando por ejemplo, las comunidades de juegos, de gamers, las comunidades que intercambian contenido de redes sociales, etcétera, y son niños que son muy poco acompañados, como lo estaba diciendo antes, por padres y por cuidadores y por maestros. Entonces, miren que cuando un niño está jugando, si una persona no está al lado y le dice, pero tranquilo, si perdemos no hay ningún problema. Se fue nuevamente. Sandra, continúe poniendo las tareas. ¿Sí escuchan? Zoe, Bueno, haga la acta, por favor. Sí, claro, pues ya No, la es tengo que lista, hombre. si por mí fuera, los gradúo a todos ya y les entrego ese diploma de magíster y vámonos para la casa. Yo como si de Es, estresar con eso. voto por esa. No, por Dios bendito. Ya, para que salgamos a vacaciones, a ver. Dios santo. recuerden que están María remontó grabando. la necesidad con Pablo y Sandra. Recuerda que están grabando la reunión. Sí, recuerden que están grabando. Ah, pero yo no dije nada mal, o sea, yo No, expresé por un si, sentir que tengo. por si algo. Muchas gracias, No, y es gracias, válido y compañeros. apoyamos tu moción, Sandra.
No, pero bueno, como están grabando, entonces yo quiero manifestar que mi deseo sería que tuviéramos la posibilidad de salir a vacaciones lo más pronto posible, pero como no se va a poder, lo vamos a seguir logrando hasta las vacaciones. Estamos de acuerdo. Ay, qué pena, profe. Bueno, listo. Vamos a hablar un poquito, voy a seguir conversando, profes, un poquito acerca de lo que está pasando, pues digamos, en la digitalidad con los estudiantes que nosotros los estamos acompañando. Vamos a ver si no tenemos más problemas. Listo. Estamos hablando, por ejemplo, del imperio de la pantalla. También hay un problema muy interesante y muy importante en cuanto a lo público, lo privado y lo íntimo, ¿cierto? Allí no estamos hablando de lo íntimo en la presentación, pero el asunto de la diferenciación entre lo que es privado, entre lo que yo puedo publicar y lo que es íntimo, por ejemplo, mi cuerpo es íntimo, pero yo lo exhibo de manera constante, en ropa interior, en vestido de baño, ¿cierto? ¿Que hay allí detrás de esa necesidad de exhibirme? De esa necesidad de que haya cada vez más like porque me veo más linda o más provocativo, etcétera, ¿cierto? Entonces hay allí un sesgo muy grande entre lo privado, lo público y lo íntimo. Ya no hay esa diferenciación, ¿sí? Y eso hace que las personas, pues al interactuar haya, digamos, distintos parámetros de respeto, ¿sí? Diferentes parámetros de respeto. Por ejemplo, lo que les contaba ahora de los niños tan pequeños que construyen comunidades de aprendizaje con interacciones tan fuertes y mediadas por el insulto, por la rabia, por la ira frente al otro, por la frustración, porque no puedo ver que el otro sea mejor que yo o porque no puedo ver que el otro gane y no yo, ¿cierto? Ese tipo de conductas eh, entonces lo que ocurre es que los estudiantes se acostumbran, naturalizan ese tipo de comportamientos, ese tipo de conductas y ya lo hacen en cualquier espacio. Yo en estos días iba a una tienda y a la persona que me estaba atendiendo se le cayó un producto y no dijo más palabras porque no sabía más. Y yo lo único que pensaba es, si yo fuera la dueña de este almacén, yo a esta muchacha, yo no le volvería, pues yo le diría que por favor, porque, pues, yo, o será que yo ya estoy muy en un parámetro de valores distinto, ¿cierto? Eso es lo que ocurre, que yo estoy en un parámetro de valores diferente. Entonces soy yo la que debo empezar a transformar porque esto está naturalizándose, ¿cierto? De una manera tal que para cualquier persona es normal decir un montón de vulgaridades frente a unas personas que ni siquiera conoce, ¿cierto? Entonces allí vamos a empezar a ver que
esta diferenciación, este sesgo generacional, estas formas en las que nos estamos construyendo en este momento, en las que se están construyendo los estudiantes, son espacios y son formas y son mediaciones que no están tan, digamos, tan de la mano de un acompañamiento consciente, de un acompañamiento de unos maestros, de un acompañamiento de los padres de familia. Inclusive hay una preocupación muy grande desde la UNESCO, desde la Organización de las Naciones Unidas, en la necesidad de alfabetizar digitalmente a las personas, de que la escuela se vuelva alfabetizadora digital de las personas, como hace algunos años se volvió alfabetizadora de, de la lectura y de la escritura, ¿cierto? En este momento la convocatoria con miras a lo que está pasando con el uso de la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales, es que la escuela seamos alfabetizadores de los padres de familia y de la sociedad en general para que podamos ir como impactando de manera directa a las comunidades para que se acerquen a estas herramientas de maneras más conscientes. Llega allí la paradoja del sujeto digital conectado con muchas personas, pero siempre solo, una cantidad de likes, pero siempre solos. Los muchachos se siguen, por ejemplo, en las biografías yo leí y lo he leído en varias ocasiones, por ejemplo, cuando acompañan estudiantes que se quitan la vida. A mí no me ha tocado, pero me tocó una experiencia también muy difícil para mí, que fue que mataron un estudiante mío que era profesor. Fue una experiencia muy dolorosa, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos observando, digamos, esa paradoja y esas vivencias que nos va dejando la escuela, viendo la soledad de los estudiantes, porque realmente allí en las biografías observaba que era de pronto esa imposibilidad, ¿cierto? No tenemos la posibilidad de ayudar realmente a esas personas que nosotros quisiéramos y sentimos esa impotencia y ello también nos atraviesa de muchas maneras. Entonces nosotros estamos expuestos constantemente a distintas formas de violencia que están desensibilizando, nos están desensibilizando. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta hace como un mes y medio, que hubo ese episodio tan triste en Argentina, que había un partido entre un equipo chileno y un argentino en el que mataron unos chicos, un niño de 14 años, como unos 4 o 5 personas de una barra se pusieron de acuerdo y hubo como una redada. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero estas personas fueron radicales que se fueron encontrando a través del uso de redes sociales y que se fueron encontrando y fueron como, digamos, empezando a construir una forma pues, de hacer daño a las personas de maneras muy polarizadas, porque si el otro está feliz porque yo estoy triste, entonces merece, por ejemplo, el castigo, ¿sí? Son posturas muy polarizadas que es un riesgo enorme al utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial. La inteligencia artificial, perdón, en las redes sociales lo que hace es, el algoritmo lo que hace es reforzar constantemente lo que a nosotros nos gusta. ¿Cierto? Cuando a nosotros nos refuerzan constantemente lo que a nosotros nos gusta, se nos refuerza la idea en el cerebro de que todo lo que nosotros hacemos, vemos, nos gusta, es lo que es lo, digamos, entre comillas, lo adecuado, lo efectivo, lo correcto, etcétera. Esto nos va naturalizando. Si yo veo constantemente figuras en las que los animales están sufriendo, yo ya veo un animal sufrir y no me parece algo que no sea bueno, lo veo como algo natural. Si yo veo que a las personas las aíslan socialmente, por ejemplo, porque son habitantes de calle
o porque son personas aporofóbicos, por ejemplo, creo que así se dice la palabra, que son las personas que les tienen fobia, las personas de escasos recursos, ¿cierto? Entonces, si yo voy naturalizando todo eso, si yo naturalizo que los muchachos se saluden tocándose la nalga o tocándose los genitales, o si yo naturalizo que los muchachos estén bajando la sudadera porque les parece muy charro y se mueren de risa, eso va haciendo que nosotros vamos cambiando un patrón de valores que va a ir exigiéndonos cada vez más o llegar a un radicalismo en el que nosotros vamos a tener que amoldarnos a las nuevas formas de crítica de nuestros jóvenes y de nuestros niños, o entrar en esa lucha para empezar a ver desde ahora que hay esa necesidad de esa criticidad frente a lo que vemos en las redes sociales, frente a lo que vemos en Internet, frente a las formas de interacción que se están desarrollando allí. Y les digo que las redes sociales de niños y de jóvenes son supremamente voraces y fuertes. La semana pasada hubo un evento, inclusive, eh, que algunos, fue colombiano me parece, en los que algunos influencers, youtubers, estaban peleando, ¿cierto?, en boxeo, no sé exactamente. Y eso también ha causado un montón de reacciones, unas a favor, unas en contra. Entonces tenemos que empezar a conversar como sociedad para que nosotros vamos viendo esos nuevos patrones de valores, cómo los vamos a resolver y cómo se van a ir dando al control, ¿cierto? Porque si esto va llegando al caos, como va llegando poco a poco a la polarización, em, las perspectivas y las tendencias no son nada positivas, ¿cierto? ¿A qué estamos llamados nosotros los profes? A seguir estudiando las nuevas tendencias, por ejemplo, en el informe Horizon. No sé si ustedes lo conocen, el informe Horizon es un informe que sacan de tendencias educativas necesarias para responder al mundo actual. Es un informe que sacan cada 3 años. El último lo sacaron en 2023, o sea, hace 2 años. Se supone que el próximo debe ser el próximo año. ¿Listo? En 2023 las tendencias fueron, por ejemplo, que nosotros debemos saber qué tiktokeros están visitando nuestros estudiantes y los siguen, qué youtuber, ¿cierto? Qué influencer, porque nosotros debemos darles una perspectiva crítica de cómo deben observar este tipo de contenido. Por ejemplo, en Japón, en Oriente, ya están saliendo leyes que están, digamos, poniendo límite para este tipo de contenidos y de productos digitales, porque las personas están dando opiniones, hablan, ofrecen comentarios acerca de temáticas de las que no conocen. Entonces, en Japón hace poco surgió una ley en la que todas las personas que produzcan contenidos deben certificar conocimiento en el área que están desarrollando y que están produciendo contenidos, ¿cierto? Ese tipo de leyes deberán ir surgiendo en todo el mundo y deberán ir surgiendo de manera urgente cada vez más, porque el tiempo pasa muy rápido y nosotros necesitamos ir concertando este tipo de urgencias sociales de manera muy inmediata y muy reflexiva también. Entonces las redes sociales y la subjetividad nos dan una ilusión de pertenencia, de reconocimiento. Nos dan y les dan. Nosotros puede que comamos un poquito menos de caspa, como dice el dicho, puede que no traguemos tan entero, puede que no nos lo creamos todo, pero los chicos sí lo creen. Los chicos sí lo creen y están muy expuestos. No sé si yo también les he hablado acerca de una investigación sobre chicos en redes sociales, también niños como de 9 a 11 años. Esta fue una investigación que se realizó con la Universidad de Antioquia hace por ahí unos 3 o 4 años,
de los riesgos de los niños en las redes sociales. Entonces los niños contaban, por ejemplo, que a ellos les ofrecían que les ayudaban en los juegos a cambio de fotos, a cambio de datos personales. Estaban expuestos, por ejemplo, a que les intervinieran los celulares cuando estaban jugando en los celulares. Una serie de riesgos de muy altos, muy graves para niños muy pequeños y muy solos. Se refuerza el narcisismo. Allí está el elemento de la polarización, el narcisismo, la autoexhibición. Yo no sé si ustedes ven, por ejemplo, videos que ellos consumen en el que les dicen cómo puedes hacerte ver más interesante, cómo puedes hacerte ver que sabes de un tema sin saberlo, cómo puedes hacerte ver que eres una persona pensante aunque no lo seas. Ese tipo de contenido, ¿cierto? Lo que es un tipo de contenido que les refuerza la idea de que no necesitan esforzarse para ser o que no necesitan cultivarse para ser, porque finalmente el sentido de la vida de un ser humano es cultivarse a sí mismo, no hay más, es buscarse a sí mismo, cultivarse a sí mismo, crecer y ser feliz con sí mismo. La familia, la niñez pasa, la juventud pasa, los amigos pasan, algunos se conservan, los trabajos pasan, la vida pasa y finalmente el sentido de la vida resulta siendo cultivarse a uno mismo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy convencida de que el otro tiene que hacer lo que yo quiera para yo ser feliz, nunca seré feliz. Y esas son vías, o sea, digamos, pensamientos inclusive que se van forjando desde la niñez muy temprana. Por ejemplo, en Envigado, en el pensum de los planes de estudio en Envigado, el área de filosofía se está dando desde sexto grado, ya no solo décimo y once, ya están ofreciendo filosofía desde sexto. ¿Por qué? Porque es importante que aunque los chicos todavía no tengan esa conciencia, tengan elementos de conexión, elementos que cuando en un futuro se vean en una, digamos, en una postura, sean capaces de conectar todo ese discurso que se les ha ofrecido a través del acompañamiento, las formas de aprendizaje, la interacción política abierta y participativa. Ellos sean capaces de conectar, digamos, todas esas herramientas y tomar las mejores decisiones para cultivarse bien en su vida. Sí, tenemos que ser conscientes que las redes sociales son espacios de movilización social y de resistencia política. Los movimientos que se han surgido, por ejemplo, en el Medio Oriente, para resistencia política, por ejemplo, en Libia, hace algunos años, la resistencia política surgió y se promovió a través del uso de redes sociales, ¿cierto? Entonces, debemos saber que la subjetividad debe ser entendida como creación constante de sentidos, que nosotros estamos acompañando, por ejemplo, en mi caso, en preescolar y que seguimos acompañando durante toda la básica, durante la secundaria y la media. Ya la educación superior, ¿cierto? También ha tenido que empezar a mirar este tipo de elementos y de fenómenos que están ocurriendo, por ejemplo, los chicos que están entrando tan tempranamente en las universidades están viendo, por ejemplo, semilleros de relaciones humanas, semilleros de habilidades blandas, áreas que ya las están viendo ni siquiera como optativas, sino como obligatorias. Sí, para que aprendan a relacionarse, para que sigan construyéndose como sujetos y sigan construyendo subjetividades de maneras más sanas y de maneras más asertivas y de maneras más críticas y autocríticas, porque es que las formas críticas son mal entendidas desde la crítica hacia lo externo, hacia lo exterior. El verdadero crítico es el que está en constante revisión de sí mismo. El verdadero crítico es el que dice, sí, soy yo el que debo cambiar, sí, soy yo el que debo estar cometiendo el error. No el que dice es que este muchacho es muy necio, no, soy yo el que debo cambiar la estrategia.
Soy yo la que debo cambiar la forma para que él responda como yo quiero que responda, ¿cierto? Soy yo. Listo. Entonces hay dos líneas de reflexión en el tema de lo digital, ¿cierto? Y en el tema de la subjetividad y de la socialización. Hay dos temas aquí, dos líneas. Podemos ver las redes sociales como oportunidad, el tema de lo digital, las oportunidades que nos dan, la podemos ver como oportunidad y sería muy interesante que lo hiciéramos porque, por ejemplo, el uso de redes sociales en lo educativo no es tanta, ¿cierto? Hay allí también un sesgo, el acompañamiento, la infraestructura, el acceso a al internet, etcétera, nos impide hacer ese acompañamiento, digamos, tan directo. Pero también debemos verlo como una oportunidad, porque las tiene. Y tenemos el reto, tenemos tres retos que están puestos allí en tres palabras que parecieran que no guardaran la profundidad que tienen, de evitar la superficialidad. En este momento hay una urgencia de promover la vinculación entre los estudiantes de manera cooperativa, de manera colaborativa, de manera solidaria. ¿Cierto? No solo para crear, no solo para construir, sino porque es que el otro tiene una necesidad y yo le puedo ayudar. Este tema de la superficialidad está muy ligada al tema de la empatía y la empatía. Recordemos que la empatía es un tema que también debe ser visto con mucho detenimiento, porque la empatía no es solamente que la persona sea capaz de reconocer en el otro lo que le está sucediendo, sino, y más importante y relevante, qué hacer con eso que yo sé que le está pasando al otro. Sí, porque cuando yo soy empático, pero yo me aprovecho de eso que está sintiendo el otro, yo soy empático. Yo sé que el otro tiene una necesidad, pero yo sé que si yo le cubro esa necesidad de alguna manera, yo me voy a ver beneficiado de alguna forma. Entonces sí es realmente solidaridad, ¿cierto? Y allí va mucho, esto también está mucho de la mano del tema del narcisismo, porque el narcisista es muy empático. Es muy empático, el narcisista sabe perfectamente lo que le hace falta al otro y lo que necesita, pero ¿qué hace con esa información que para esa persona es tan fácil detectar y tan fácil de leer? Entonces el tema de la superficialidad, súper importante que lo empecemos a profundizar, lo entendamos y miremos de qué manera podemos promover ambientes empáticos. ¿Yo cómo puedo promover un ambiente empático siendo empática? ¿Cierto? Atendiendo la necesidad del otro, escuchándolo, permitiéndole que resuelva un problema también desde su sentimiento, que exprese su emoción, etcétera. El aislamiento, porque es que las redes sociales permiten relacionarse con el otro en la comodidad del estar solo. Entonces yo ya no disfruto de relacionarme solo con una persona, con dos, porque yo necesito, son muchos más likes. Entonces yo empiezo a aislarme de esas posibles relaciones que son, digamos, menos numerosas, pero más nutridas, más enriquecidas de la experiencia de tener el otro cerca, por sentirme rodeado de personas que están en línea, ¿cierto? Porque eso me hace sentir em, más reconocido o me hace sentir más protagonista de la vida de otros o me hace sentir que el otro sí reconoce quién soy yo, ¿cierto? Y sabemos también que los niños y los jóvenes tienen una gran necesidad de ser reconocido y aceptado por el otro, ¿cierto? Entonces, el aislamiento también. A veces, en muchos casos, yo creo que en este momento el único centro, digamos, de socialización para muchos chicos es la escuela o el colegio. No tienen más, no hay amiguitos de la cuadra, no asisten ni a fútbol, ni a clubes, ni a ninguna parte, les encanta estar metidos en lo digital, entonces el único
núcleo de socialización que tienen es la institución educativa. Entonces, ¿cómo nosotros promovemos ese tipo de relaciones y establecimiento de nuevas relaciones sociales con otras personas? Y la fragmentación, lo que hablamos del uso de la información, ¿cierto? Cuando yo creo que todo lo que yo creo, pienso, me gusta, es lo bueno, lo del otro no tanto. Lo del otro no tanto. Entonces, importante ver los retos, las oportunidades, podemos crear lazos, podemos crear acción colectiva, podemos inclusive crear mediaciones para construir aprendizajes, hacer colaboración. Geniales las redes sociales, el uso de la tecnología, muy bien. Y ya está y no se va a ir, pero cómo la usamos y hasta dónde la estamos usando. Entonces, en este segundo, digamos, momentico de la clase, vamos a, yo les voy a empezar como a proponer como algunas ideas, como algunos, como algunas ideas así, digamos, sueltas, para la que las analicemos un poquito en esta media horita y luego conversamos un poco del ensayo. ¿Listo? Entonces, Vamos a, vamos a empezar a ver estas ideas, las vamos a leer a la luz de lo que hemos aprendido, eh, de cómo nos construimos como sujetos, de cómo construimos las subjetividades, de que nosotros como maestros tenemos un rol supremamente importante en la construcción de subjetividad de los niños. Y entre más pequeños es más la responsabilidad, porque entre más pequeños están los chicos, tocamos más, digamos, su subconsciente. Yo toco el inconsciente todavía, hasta los 6 años más o menos, el inconsciente absorbe todo, todo. A mí me toca todavía tocar un poquito de inconsciente. Entonces, digamos que la conciencia está como, es como un iceberg, ¿cierto? Es como un iceberg. La parte consciente es la parte que vemos sobre la superficie. La parte inconsciente y subconsciente, digamos que está por debajo. Van alimentando esa conciencia. Entonces nosotros, poco a poco, con esas formas, nosotros vamos alimentando más o menos ese subconsciente. Y los muchachos, en la medida que nosotros les vamos dando la oportunidad, también van construyendo de manera cada vez más consciente, pues esas formas de actuar más o menos participativas, más o menos autoritarias, más o menos democráticas, más o menos abiertas. El año pasado a mí me tocó ir a la secundaria de mi institución a dar clase 3 días porque estaban arreglando el agua en la escuela. Me tocó un grupo de octavo. Entonces lo primero que hicimos cuando llegamos al salón fue poner las sillas en mesa redonda, porque nosotros en el preescolar nunca tenemos las sillas unos detrás de otros. Nadie le da la espalda a nadie, solamente cuando estamos trabajando, cada uno en sus mesas. De resto, nosotros siempre estamos en mesa redonda. Al otro día llegamos y estaban otra vez las sillas unas detrás de otras. Entonces yo les dije a los muchachos que estaban haciendo el aseo, yo, ay muchachos, déjenos las sillitas en mesa redonda, no les gusta, es que para los niños las sillas son muy pesadas, nos da mucha lidia voltearlas, porque son de esas viejas universitarias que son muy pesadas. Y ellos nos dijeron, no, es que no nos dejan estar en mesa redonda porque no nos podemos mirar. A nosotros aquí en el colegio no nos dejan estar en mesa redonda porque no nos podemos mirar. Y yo, pero todo el día, todos los días, ustedes que nunca se miran, dijo, no, nunca nos podemos mirar porque no podemos hablar. Entonces miren, miren lo normal que a ellos les parecía eso. Para ellos fue una respuesta muy normal y para mí fue una respuesta que me pareció terrible. Es que no nos podemos mirar, ¿cierto? Yo estoy en un aula con 40 amigos y no nos podemos mirar.
pues eso da mucho, no sé, y decirlo de una forma tan natural, tan como si eso fuera de verdad la naturalidad de la interacción con las otras personas, no poderse mirar, ¿cierto? Entonces miren que son cosas muy sutiles, son cositas y son detalles muy sutiles que van determinando la manera como nosotros entendemos y acompañamos. Entonces, yo les propongo esta primera reflexión que es de Semmelman, ¿cierto? Es una frase muy, a mí me pone a pensar mucho, no solamente en los muchachos y en nuestra relación con los muchachos, sino en nuestra relación con nuestros directivos, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, frente a esta primera frase, el poder no necesita legitimarse con ningún otro tipo de aparato, ni siquiera con la prensa, le basta solo un mecanismo al cual recurre constantemente, que es ocultar realidades. Le basta eso porque al ocultar realidades y mostrar solo algunas, se produce el fenómeno natural de que las personas se adscriben a aquello que ven, aquello que se ha permitido mostrar. Ese es el mecanismo de bloqueo, que es lo que está pasando hoy en día, lo que significa que dejamos pasar realidades subterráneas, dejamos de leer esas realidades subyacentes, dejamos por lo tanto de ver futuros que no sean los futuros que muestra el discurso de poder. En una palabra, no somos capaces de leer más que en términos de relaciones causales que tienen lugar en un espacio que está predefinido por los parámetros que impone el discurso de poder, pero no somos capaces de leer las potencialidades de la realidad. Bueno, yo no sé cómo hacer este ejercicio, pero yo quiero que prendamos las cámaras y empecemos a conversar y que me cuenten qué piensan, cómo ven esta frase, qué sienten, qué les mueve, porque en los documentos y en el módulo nos están diciendo, sí, ha habido muchas formas en las que las distintas formas de poder nos han ido llevando a construir subjetividades de formas distintas, sí, ya lo sabemos, pero lo importante realmente es que nosotros empecemos a mirarnos como lo hacemos nosotros. Vamos a escuchar a la profe Mari, que nos levantó la mano. Me gustaría mucho que prendiéramos las cámaras para que nos observemos, para que nos escuchemos y vamos escuchándonos porque esta última clase me parece que debemos de escucharnos y ver hasta dónde hemos concluido, ¿sí? Entonces, Mari, te escuchamos. Gracias, profe. He tenido un ejercicio en la institución en los últimos 2 meses. Yo les conté a los compañeros que la institución cambió de directivo, pero el directivo llevaba con nosotros, pues yo llevo apenas año y medio, 2 años allá, pero llevaba con la institución educativa y con esa comunidad llevaba casi 30 años. Entonces, cuando leí la sugerencia que usted nos hace ahí, entendía muchas cosas o entiendo muchas cosas porque les cuento, profes, que en mi colegio, pues el colegio donde yo trabajo se llama La Marceliana. Cuando yo me fui a trabajar allá, me dicen, ¿qué tan bueno que vas a probar, como hemos probado todos, de la Carceliana? Entonces, yo no le doy poder a determinadas cosas que me dicen porque ahí está la subjetividad, o sea, la vivencia del contexto la tengo yo. Sin embargo, se han ido develando cuando ya la persona se fue, era un rector muy estricto, muy inflexible, una persona muy, con unas ideas muy rígidas, entonces nunca se daba al diálogo, era yo siempre dije que el colegio tenía o tiene
un organigrama muy piramidal. Entonces, no, en el colegio nunca pasaba nada. En el colegio, no, qué tan raro, los muchachos no consumen, qué raro. Las peleas, no, el colegio no se da peleas, no, aquí hay una armonía. Y cuando empezamos a levantar esa alfombra, nos empezamos a dar cuenta que todo eso que nos habían dicho no era verdad, que todo esto que nos han ido mostrando no era verdad. Era una verdad que ese rector, ese directivo, nos vendía a todos, inclusive a los estudiantes. Cuando yo entré, empecé a notar cosas muy complejas en el desarrollo de actividades, por ejemplo, con los estudiantes con algún diagnóstico, con discapacidades. Muchachos con discapacidades perdiendo el año por ejemplo, en este momento estoy con una situación con un estudiante que está en tercero de primaria con 13 años. Entonces es toda esa retórica que se da alrededor de que era un colegio muy perfecto. Era un colegio perfecto. Funcionaba como un reloj suizo, tenía un montón de cosas, muchachos, que a mi modo de ver empezaron a molestar entre los profes se van enfermos, se han enfermado muchísimo, ha habido unas afectaciones en la salud mental bastante grandes, y yo decía, y lo último que yo dije fue, lo que pasa es que se ejercía un estilo de poder muy autoritario que no permitía las multiplicidades que somos las personas, entonces eso enferma, obviamente que sí. Por mi experiencia y por la forma de trabajar las cosas en otras instituciones, yo fui modificando algunas percepciones y algunas cosas que tal cosa era obligatorio, esto es obligatorio. Entonces yo decía, no, por Dios, esto no puede ser obligatorio. Un estudiante se iba con alguna situación de orden de salud mental, por ejemplo, que los estudiantes pasa mucho eso, entonces no se le puede mandar talleres porque el muchacho no tiene una incapacidad, porque es un montón de cosas, muchachos, muy complejas. Entonces, cuando yo leo todo eso, yo digo, sí, hay cosas que no permiten, o sea, se fueron escondiendo determinadas cuando nos vendieron una realidad. Y nos fuimos comiendo esa realidad, fuimos comprando esa realidad. Cuando se fue esa persona, empezamos a ver que esa realidad no era tan verdad. Entonces es una experiencia, compañeros, de hecho, yo no creo en las casualidades, de hecho, tuve una experiencia muy difícil, muy dura, y nunca pensé que la iba a tener, y pienso que eso cambia el paradigma. De hecho, la guía 49 de convivencia nos habla de los acontecimientos pedagógicos. Y muchachos, en el colegio hace 2 meses, se va a cumplir 2 meses, una estudiante decidió terminar con su vida. Y se tiró de un tercer piso de la institución. Esto tiene un desenlace muy afortunado, porque ella, al caer de pie, no tuvo afectaciones sino en una de sus piernas, está muy afectada pues de todo y emocionalmente también, pero fue un acontecimiento en la institución educativa, un acontecimiento pedagógico que estoy segura que nos hace ver la convivencia y nos va a hacer cambiar nuestras percepciones frente a muchísimas cosas, ese suceso desafortunado. Entonces, aquí les compartí mi situación pues actual, que va muy de la mano de esos ejercicios de poder que a veces, como decía la profe, esas relaciones que se establecen también con directivos que a veces están complejas. Una feliz noche para todos.
Muchas gracias, Mari, por tu aporte, por tus palabras. Vamos a escuchar la profe Giré. Ay, hola compañeros, buenas noches, profe. Bueno, el textico pues que usted nos compartió ahí, palabras más, palabras menos, a lo que nos invita es que nosotros sí o sí tenemos siempre que tomar posición frente a cualquier situación o sea, uno, es que profe, por eso era porque a veces no cuadro con ciertas personas, es porque profe, yo no sirvo para la diplomacia, o sea, yo tengo que tomar posición. Yo he visto una frase por ahí que el que se queda callado frente a una injusticia es porque forma parte de esa injusticia De o, ella. o respalda al que está cometiendo la injusticia. Entonces, profe, a veces pasan situaciones en el contexto laboral con compañeros, en el contexto con los estudiantes, y es que no, yo no soy ni de aquí ni de allá, y yo venga como así, en un país que está totalmente polarizado políticamente y nosotros, o sea, o yo soy blanco profe o yo soy negro, pero yo en el medio, o sea, eso no tiene lógica en los maestros, eso no tiene lógica. Es mi posición personal, compañera, no quiero pues como, que es que entonces está, digo que no. Bueno, porque pues soy de ese pensar, ¿cierto? Y la experiencia, yo estuve en el sindicato, yo, mejor dicho, profe he estado en muchos contextos, entonces yo he visto que, Revolucionario. no, pues no, pero ya no estoy en el sindicato, me salí porque ya siento que no es lo mismo que antes, no es una cosa que realmente vaya con lo que es el ideal de un sindicato. Entonces, profe, hay que tomar posición y hay que permitirle a los maestros, a los docentes, a los estudiantes, perdón, que realmente conozcan la realidad y no normalicen. Eso es lo que nos invita al texto, porque el normalizar, dice ahí, de alguna u otra forma, bloquea la capacidad de pensar críticamente. Palabras más, palabras menos, de lo que nos da a entender, pues ahí el texto con este señor Cardona y eso que usted menciona ahí. Entonces, por ejemplo, yo retomo un poquito lo que decía Mari. eh, Uno no puede permitir que en la institución las situaciones contra otros estudiantes, que uno le diga a un estudiante es que no, las cosas son así y haga como si nada. Ah, no, la frase, perdón, esa no es la frase. No le preste atención a eso, no le pare bolas a eso. Y yo diga, ¿cómo así que no le pare bolas a eso? O sea, un niño llega a la casa, no quiere volver a la escuela porque hay otro que les todo el día le dice bo, 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 y la profesora que dice que no le pare bolas a eso. Entonces, mire lo que pasa, profe, yo hice un análisis en estos días. Esa frase de no le pare bolas a eso también se la dicen a uno cuando uno está sufriendo acoso laboral en la institución. Un compañero de la monta a uno, le empiezan a mí me pasó, y le empiezan a dejar basura a uno en el puesto, a tirarle cosas en el puesto y le cogen a uno el puesto de basurero. Y yo llegaba y todos los días es que mi puesto lleno de cartones, de no sé qué. Entonces, como yo era toda calladita, cuando me alcé y simplemente dije, "Ey, ¿qué pasa en mi puesto? Ah, tan grosera, tan altanera, es que mira que es contestona, es que mire que... Y yo, venga, pero es que este es mi espacio personal, pero es que como así, ay, no le pare bolas a eso. Y yo no le pare bolas a eso, yo esta frase ya la he escuchado. Y los niños se repiten eso entre ellos, es que no le pare bolas a eso. Y las mamás llegan al colegio y encuentran al niño llorando, que es que ese niño se está burlando de mí, la mamá, ay, no le pare bolas a eso. Y yo, venga, no, mi señora, como que no le pare bolas a eso. Y si el niño todo aburrido en la casa coge un cuchillo y dice, hasta aquí llegamos, y deja una carta donde estaba diciendo, vea, sabe que no le paren bolas a eso. No, o sea, es que eso lo que vino de chiste allá. Yo dije, no, es que estamos afrontando una realidad en que las personas profe están tomando la decisión fatal y es definitiva. Y yo se los digo, compañeros, desde la experiencia. Mi papá biológico se suicidó hace un año, en julio más o menos. Ya Mile lo sabe. Para mí eso fue un golpe muy duro, profe. Y nos dejó una carta y eso no fue fácil, profe. Eso no fue fácil. Pero entonces vemos el suicidio como, ay, como eso le pasa al otro, eso no nos va a pasar a nosotros. No, profe, eso sí puede llegar a suceder. O sea, yo cuando me iba a imaginar que mi papá me iba a salir con esas. Yo hablaba con él, yo conversaba con él y nos dejó una carta donde nos decía, me sentí solo, me sentí aburrido, me sentí abandonado y hablábamos con él. Y los otros hijos de él que estaban con él cerca hablaban con él. Entonces yo digo, eso lo hizo un adulto, una persona que uno dice, ay, un adulto, uno cómo va a hacer esas bobadas, no. Y ya para finalizar, profe, yo quería retomar algo que usted dijo sobre la empatía. Es que la empatía no es ponerse en el lugar del otro, profe.
No, esa no es la definición. Porque ¿saben qué, profe? Por ejemplo, Walter. Walter Sí. está acá llorando porque le mataron un gatico que él tenía. Entonces, la empatía dice que yo me tengo que poner en el lugar de él. Falso, profe, porque yo puedo decir, ay, a mí no, para mí que se muera un gato. O sea, yo qué me voy a poner en el lugar de él. Si para mí eso es una nimiedad, para mí eso es una bobada por lo que está llorando él. La empatía a lo que nos invita realmente es a que usted deje de lado sus restricciones, lo que a usted lo bloquea y se baje al nivel de la otra persona, profe, y le diga, venga, vea, puede ser que para mí, y ni se lo tiene que decir, pensar y decirse, hombre, yo puede ser que para mí lo que está pasando el compañero no, no, yo lo afrontaría, yo diría de los que digo, yo no le pararía bolas a eso, yo no lloraría por eso, pero él sí está llorando, él sí está afectado, entonces yo me voy a bajar al nivel de él y lo voy a entender y lo voy a apoyar, eso es lo que yo le digo a los estudiantes, me hacen el favor y entiendan al compañerito que está llorando porque se le perdió el sacapuntas, que es que el sacapuntas se lo dio la abuelita, que bla, no sé qué, entendamos, por favor, y tratemos como de ayudarlo a que se calme, listo. O sea, que en el aula no sea como un lugar como para que las situaciones las juzguemos y las hagamos mínimas, porque para nosotros no tienen importancia. Lo mismo con los compañeros de trabajo, ¿no? Si hay un compañero triste, hombre, pues que, o sea, tratemos de ayudar, tratemos al menos de sentarse a un lado y acompañar, así sea que no estemos como muy de acuerdo con esa situación. Es lo que yo digo, pero Muchas gracias, profe Sandra. Me hiciste acordar de un concepto muy interesante que es el concepto de empoderamiento docente. Es un concepto muy bueno y muy interesante porque nos invita a eso. El empoderamiento docente quiere decir que yo no debo seguir una directriz y yo no estoy de acuerdo con ella y seguir lo que yo creo que debo ser y hacer. Muchas gracias, profe. Profe Robinson, te escuchamos. Muchas gracias, maestra. Tengo un poco inestable la conexión, entonces no sé si con la cámara de pronto Tranquilo, me te escuchan escuchamos bien. entonces. Sí. Vale, maestra. Bueno, yo quería de pronto como participar, maestra, con una reflexión que me suscita y es que a través de este curso yo he aprendido a nutrir el concepto de subjetividad, porque yo trabajo con estudiantes privados de la libertad y en este entorno donde predominan principalmente las normas, el control, el autoritarismo, la despersonalización, es ese sentido que la educación se convierte en uno de los espacios, maestra y compañeros, donde los internos pueden reconstruirse a sí mismos, ¿cierto? De volver a sentirse en persona y no solo como ese número, digamos, de expediente que los marcan cuando ellos llegan al centro penitenciario. Yo, maestra, lo que usted dijo ahorita, a veces en el entorno escolar es el único espacio donde ellos muchos pueden socializar. Y esto ocurre en los espacios, pero yo siento que ese es como el recreo para ellos, o sea, mientras están allá, digamos, como en ese espacio conmigo. En estos contextos, yo siento, compañeros y maestra, que la escuela dentro de un establecimiento carcelario no se puede limitar solamente a los contenidos, sino que yo, digamos, como que mi función la he abierto un poco más profunda. He tratado como de posibilitar que ellos como individuos reflexionen un poquitico sobre su historia, sobre sus emociones, esas decisiones, digamos, que les produjo llegar hasta allí, pero que no se puede quedar en eso, ¿cierto? Hay que seguir tejiendo un proyecto de vida, trabajar la subjetividad, Sí, maestra y compañeros, implica también abrir caminos y para que el estudiante piense cómo llegó hasta allí y sobre todo también, maestra, quién quiere ser cuando recupere la libertad. Eso es como el fin último, pues para mí. Y yo soy consciente de que mi trabajo requiere una pedagogía más del encuentro, basada, digamos, más como en el respeto, sobre todo en la escucha. Los internos son muy de escuchar, de escucharlos, de dialogar, de no juzgar, sino de acompañar todo el tiempo
pero sin estar pues como de limitarme a la autocompasión, ¿no? Porque yo no soy psicólogo ni yo soy pues, cierto, una cosa es escuchar como maestro, que no escuchar como psicólogo ni escuchar como abogado. Ellos, por ejemplo, tienen prohibido decirme por qué están allá. El delito yo no lo conozco. Y yo les digo que a mí no me interesa porque yo voy a trabajar en ellos. Es esto, maestra. Entonces, ni tampoco vengas a autocompadecerse porque yo no sé canalizar emociones. O sea, uno tiene que ser muy respetuoso de las áreas. Entonces, acá es donde entra, compañeros y maestras, la subjetividad, a que educar desde la cárcel, para mí ha sido una forma de resistencia humanizadora, porque me ha permitido que ellos como personas puedan verse no solamente desde el error, sino que empiecen a reconocerse como alguien que son capaces de aprender, de aportar, de transformarse. Yo entiendo, maestra y compañeros, que la subjetividad que es un proceso que el estudiante debe descubrir, digamos, su voz, que su voz tiene valor, que estar privado de la libertad es algo transitorio, que su historia puede ser contada desde otro lugar, ¿cierto? No desde la culpa, sino desde la posibilidad. Y en definitiva, maestra y compañeros, pues trabajar para mí la subjetividad con los privados de la libertad ha sido sembrar más como ese terreno árido, ¿cierto? Desde que comienzan hasta que vienen en el proceso, no sé, a mí me ha parecido tan enriquecedor. Yo principalmente, maestros y compañeros, de verdad que me ha fortalecido muchísimo, pero yo le doy abono, maestra, que el curso me ha servido mucho porque yo no sabía en sí, yo sí había escuchado subjetividad, pero lo relacioné con mi quehacer a partir de ese curso. O sea, como cuando tú tienes nociones de un concepto, pero no sabes el concepto como tal, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, bueno, sí, ya lo estoy interiorizando, ya realmente estoy, digamos, como acercándome a... Uno nunca puede decir que es experto en algo, pero en tanto uno lo trabaje, uno sí puede tener, digamos, como acercamiento. Ya para terminar, reconocer a la educación, compañeros, reconocer que la educación no solamente cambia mentes, sino que también cambia vidas, y que todo proceso de reinserción social, en el caso de mis estudiantes, comienza cuando alguien se atreve a mirarse con otros ojos. Entonces, esa es como mi participación. Gracias por escucharme. Lo que pasa es que el profe Robinson está en un ámbito muy particular, muy retador. Me parece muy bonito el trabajo que haces y la manera en la que lo describes me parece más bonita. Una resistencia humanizante, me parece muy bonito. Profe, me imagino que la experiencia debe ser única. Muchas gracias, profe, por compartir con nosotros. Profe Zoe, te escuchamos. Bueno, pues yo voy a hacer una participación muy breve, pero es también como esa configuración y esa diferenciación que el curso me ha llevado a establecer entre lo que es el sujeto y lo que es la subjetividad, lo que decía Robinson. Nosotros tenemos una noción del concepto, pero el curso lo que nos invita también es a profundizar en eso y en la diferenciación de ambos, que de alguna manera también se vuelve un conflicto, porque la línea se vuelve también delgada y uno a veces no sabe como que, bueno, estoy en el concepto de sujeto como persona y entonces, ¿qué es lo que configura esa subjetividad? Y yo, como reflexión, hablando con una amiga, decíamos, bueno, es que yo como sujeto pienso unas cosas, estoy permeado de un montón de asuntos y justamente contándole el ejercicio inicial que habíamos hecho de esa retrospección individual de cómo llegamos a ser lo que somos, en este caso, cómo llegamos a ser docentes, ¿cierto? Con caminos tan diferentes. Pero yo, en mi experiencia personal como sujeto, traía unas cargas, ¿cierto? Unas vivencias que me configuraron para eso. Y al mismo tiempo estoy permeada de unos asuntos que son externos a mí y que yo pensaría, ahí está una subjetividad grande, porque no dependen de mí, pero yo como, a pesar de mi pensamiento, de mi individualidad, yo tengo que ajustarme a esas otras subjetividades que están alrededor, que son las que
yo tengo que aprender a llevar, en las que yo tengo que empezar a transitar y a caminar, pero sin perder de alguna manera esa identidad que tengo. Y como usted lo exponía ahora en su discurso, de alguna manera, pues yo pensaba en eso, era, usted decía, bueno, con nosotros los de preescolar tenemos una responsabilidad grande porque todavía hay una inconsciencia. Pero incluso yo pensaba, profe y compañeros, que con muchachos mucho más grandes todavía están en una etapa de identificación donde son muy vulnerables Sí, y caemos fácilmente, pues o se puede caer muy fácilmente en, en la resolución de asuntos o en la toma de decisiones que como todavía estamos inmaduros o hay un cierto, de alguna manera hay una inmadurez, y como estamos en esa necesidad de ser aceptados para, porque no tenemos una identidad definida, sino una identificación, somos identificándonos con todo lo que encontramos para poder que nos acepten y poder encajar en lo que debemos transitar. Perdón, profe. sí, Eh, total. entonces es muy, para mí ha sido muy valioso el curso porque me ha llevado no solamente a pensar en este curso, sino en otros cursos que ya hemos visto y que ya hemos trabajado. Y aunque pues ya no los van a evaluar, sí es para mí inevitable asociar los conceptos. Hablábamos de Súper un curso bien. de ética y ahí hablábamos, por ejemplo, de eso, de la construcción, no recuerdo en cuál, de la construcción de ese yo que de alguna manera está muy relacionado con estos dos conceptos de sujeto y subjetividad. Y también pensábamos en lo que son los entornos seguros, pensando en lo que usted había expresado ahora también. Hombre, hablamos de entornos seguros y la escuela como un entorno seguro, pero un entorno seguro que a la hora del té en este momento ya no es tan seguro, porque justamente hay un montón de asuntos como la tecnología, la CIA, bueno, un montón de influencias que no están bajo nuestro dominio, porque, pues por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero muchos de nuestros papás, muchos de nuestros estudiantes y muchos de nosotros accedemos diariamente a todo el tema tecnológico, pero incluso de una manera muy irresponsable, porque no tenemos un buen dominio y un manejo de esas herramientas. Entonces ahí es donde nuestros niños caen en un montón de cosas que ni siquiera nosotros como tutores y como papás tenemos las herramientas necesarias para decir, Facilidad. les vamos a ayudar a que ellos puedan salir de una problemática porque ni siquiera nosotros tenemos cómo entenderla, ¿es cierto? Y cómo transitan entonces de una manera segura en todo eso que el entorno ahora nos está ofreciendo, si ni siquiera nosotros estamos seguros en ello. Bueno, pues ahí como a grosso modo, o sea, hay muchas otras cosas, pero como Sí. para dejar algo de lo que hemos hablado. Y bueno, aprovecho también, profe, para darle las gracias porque la verdad yo me he sentido muy satisfecha con el curso y esa confrontación del yo me parece genial. Y es muy importante que no se nos pueda olvidar hacerlo todos los días, porque como maestros eso es lo único que nos permite a nosotros seguir bien. Seguir bien. Gracias, Zoe. Muy interesantes los conceptos que nos aporta. Entornos protectores, entornos escolares protectores, entornos en los que podamos trabajar con los muchachos de una manera coherente. Lo que decía, por ejemplo, Mari, cuando hablábamos de lo que no se dice, en esos entornos en donde hay tanto silencio, en donde hay todo se calla, son supremamente violentos y se van enfermando las personas. Bueno, pasan un montón de cosas. Yo quiero escuchar a Luis Miguel y bueno, luego seguimos. ¿Listo? Gracias, profe. Buenas noches a todos y todas. Bueno, profe, Hola. escuchando a los compañeros, es un sentir muy, muy similar a ellos. Este tema de la subjetividad es más de desaprender, ¿cierto? Más que aprender, porque yo vengo de una formación muy objetiva, ¿cierto? Donde todo es preciso, donde todo es calculado, donde todo es una respuesta exacta. Y encontrarse ya con un tema de la subjetividad cuando a uno casi que le mitificaban tanto la subjetividad,
entra uno a chocar y a reflexionar el quehacer docente, porque esta reflexión que hemos tenido durante todo este proceso es esa reflexión docente. En uno de los documentos que usted nos propuso en las lecturas, en el desafío de integrar el sujeto en la educación, hay una partecita que quizá uno obvia y hablaba de que cada persona humana es única y de que nosotros, entender que cada persona es un mundo, eh, nos va a permitir a nosotros que homogenizar en la educación va en contravía inclusive de la propia naturaleza humana, es decir, meter a todos los estudiantes en un mismo costal, medirlos con un mismo rasero. Creo que la educación se debe replantear ahí y nosotros como docentes, desde toda esta parte de la subjetividad, también entra esa reflexión de cómo estamos evaluando a nuestros estudiantes. Y algo de lo que dice Mari, el colegio de nosotros, entre comillas, es inclusivo porque pues tiene estudiantes con necesidades educativas especiales, pero casi que los tira al aula a defenderse como puedan. Y nosotros tenemos un caso que quizás es exitoso por el propio estudiante y por la propia familia, en la que el estudiante, entre comillas, lo fuimos pasando. Obviamente no daba pie con bola en matemáticas, es un estudiante con autismo, muy, muy difícil para el lenguaje. Y hace poco eh, tuvimos una actividad cultural en la institución. Yo soy de primaria, yo doy en los grados cuartos y quintos. Yo lo tuve en ese grado, es un estudiante de apellido Zárate. Él ya está en décimo, un autista. Cuando tuvimos una actividad cultural y pertenece a un grupo de rock formado en el colegio en el que tiene un talento especial para tocar la guitarra. Entonces, inclusive los profesores en esa época o en ese momento, perdón, que lo vimos, uno insistiéndole en meterle el 2x2 por todos lados y casi que entonces no respondía, entonces bajo para el estudiante y reprobado para el estudiante y con el talento artístico en la música. Eso empieza a dejar muchas reflexiones de nosotros en la formación, ¿cierto? De no homogenizar, de no medir a todos con el mismo rasero, porque esa frasecita de ese texto de el desafío de integrar el sujeto en la educación, cada persona humana es única, creo que lo debemos de integrar en las aulas. Esa es como mi reflexión, profe Liliana y compañeros. Muchas gracias, Luis Miguel. Todavía tenemos unos minuticos. Ah, bueno, Wilander nos quiere también aportar. Te escuchamos, profe. Sí, hola, buenas noches. De antemano me excuso porque no sé, la cámara no me está funcionando, entonces pues Tranquilo. por eso no la abro. Yo creo que una manera como en este ejercicio he reflexionado sobre el tema del sujeto y la subjetividad tiene pues mucho que ver también con el que, con el ensayo pues que estamos haciendo porque de alguna forma yo creo que nosotros los docentes en cosas tan cotidianas como la planeación estamos permanentemente pensándonos no solamente como sujetos, sino también la subjetividad de los estudiantes y a veces, em, digamos, de alguna manera em, no tenemos como presente esa reflexión al momento pues de decir, hey, hoy voy a trabajar con estos chicos tal tema, lo voy a trabajar de esta forma y yo creo que pues ahí es como muy tangible y muy pertinente traer como toda la conceptualización que se hace pues a ese espacio tan práctico y vivencial como pues es nuestra hora de clase donde desarrollamos pues una determinada temática y eso pues me parece también muy enriquecedor para uno, digamos, estarse cuestionando permanentemente en su quehacer. Esa era como la reflexión que les quería compartir, compañeros.
Gracias, profe. Bueno, yo les tenía otro montón de frases provocadoras. Se las voy a mostrar. Yo no les dejé compartir la pantalla, ¿ve? Y yo haciendo aquí un montón de cosas. Bueno, yo les tenía otro montón de frasecitas. Miren esta. Debemos conocer las afectaciones, exigencias y decisiones que incorpora el acto de aprender. Quién aprende, cómo se aprende, qué se desea aprender, de quién se aprende, dónde se aprende, bajo qué lógica se despliega el aprendizaje y por consiguiente en lo que cada sujeto, sociedad, cultura, grupo, colectivo necesita aprender como respuesta transformadora de sus realidades. Esa es otra frasecita que les dejo ahí. Miren esta también. El sujeto del Profe, aprender. Sí, te escuchamos. ay, profe, qué pena que la interrumpa. Usted nos va a compartir esta presentación, ¿cierto que sí? Y la otra también porque les cuento Listo. que se me olvidó y yo estaba convencida. Estos son los estragos de la vida en la educación, pero no les dé miedo. Yo estaba convencida de que les había mandado la información y no se las mandé. Solamente les mandé el domingo el video y porque pensé que no se los había mandado porque estaba convencida que les había mandado todo, pero yo se los mando. Ay, gracias por entenderme y por tenerme un poquito de paciencia. Bueno, miren esta otra también, y también les voy a mandar este documento completo, el de Cardona. Les cuento que Cardona es una muchacha, es una señora que es antropóloga y es una profesora que vive en Castilla, es una profesora de Medellín. Por eso me gustó tanto el texto, porque es una persona que es maestra aquí en Medellín, que estudia, creo que ella es cubana, ella no es de aquí de Medellín, pero trabaja aquí y tiene unas ideas muy interesantes. Mire, por ejemplo, esta. El sujeto del aprender sería un sujeto que al recuperarse, al emanciparse, recuperarse, sentipensarse, se sabe sujeto, vinculado a otras y otros, e incluso a lo no humano y a la vida, que es en ese tejerse de intersubjetividad y totalidad que decide en su singularidad pensar por sí mismo sobre lo que necesita construir y conocer. Alude a un aprendizaje fundado en una mirada capaz de valorar y de abrirse a otros lenguajes, a otras escrituras, a otros formatos y en ello a otros criterios de exigencia y rigor que recojan dispositivos epistémicos con la experiencia y la historicidad de los sujetos, en aras de contribuir a la gesta incluso de otros mundos. Ese es el sujeto para esta persona. Miren cómo se lo describe de una manera en la que somos nosotros mismos los que tenemos que reconocernos en lo que nosotros deseamos, queremos, nos mueve, nos permite construirnos a nosotros mismos, para nosotros construirnos a nosotros mismos, para construirnos desde otros mundos que no sean solamente los imaginados. Por ejemplo, cuando decimos, no, es que este niño ya sabemos qué va a hacer. Yo recuerdo mucho que a mí en el colegio tenía un profesor de español y yo recuerdo que yo tenía por ahí 13 o 14 años y yo me acuerdo que el profesor me decía, véala, vean a Liliana sentada calentando silla. Yo estudiaba en una normal, estudiaba en la normal de Envigado y decía, véala, esas son las profesoras del futuro y me señalaba delante de mis compañeras porque eran un femenino y me denigraba de esa manera ante mis compañeras cuando yo tenía 13 y 14 años. ¿Por qué? Porque yo era tranquila, porque yo dibujaba, yo no escribía tanto, no me gustaba leer, a mí me gustaba era bailar, a mí me gustaba era estar de danza en danza, ¿cierto? Yo no podía ser, yo no era el prospecto para ser una maestra a futuro para esta persona. Y me juzgaba y me sometía a un escarnio público porque eso es escarnio público, ¿cierto? Y miren esta es la última que les voy a dejar, pero les voy a mandar el documento. Querer aprender. Miren cómo es de importante amar el aprendizaje.
Querer aprender hace que mudemos. Entonces, a un necesitar aprender. Y que dicha necesidad sea la expresión de la voluntad inquebrantable de un sujeto que se sabe artífice de su destino y por ello poseedor de la esperanza con la cual propulsar en conciencia su futuro. Por tanto, el aprender como acto político involucra la exigencia de contribuir como seres en vínculo en la transformación de nuestras realidades, haciendo de eso que elegimos aprender cada uno un acto cotidiano que potencia el pensamiento y la autonomía, encontrar lo que amamos, lo que nos hace felices, y un despliegue de nuestra resistencia y rebeldía ante los ejercicios de captura que emergen estratégicamente en ese mundo que nos han vendido como el único posible. Ese también es de Cardona. Ahí se me olvidó ponerlo, pero les voy a mandar el texto completico. El texto es una compilación de textos escritos por educadores de Antioquia y es un texto sobre política. Y se los voy a mandar, eso no está en línea. Aquí está la bibliografía. Mírenlo acá. El libro se llama Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos. Es una publicación que hace Medellín cada tanto y tiene varias, pero no están en línea. Les voy a mandar el documento completo. Entonces, esta era como algunos elementos de provocación que les quería compartir hoy y vamos a hablar en estos últimos 5 minuticos sobre el ensayo. Entonces, la fecha de la entrega es el 9 de noviembre. Vamos a escribir sobre el sujeto que aprende en el marco de la era digital. Para cumplir con esa instrucción, podemos pensar, por ejemplo, ¿qué piensas sobre tus estudiantes sujeto del aprendizaje? ¿Tú qué piensas sobre ellos? ¿Cómo están atravesados por el mundo digital? ¿Cómo están atravesados cada uno de sus estudiantes? Cada uno en los grados distintos, de diferentes maneras seguramente. ¿Qué significa esa forma como ellos están atravesados? ¿Qué significa para ti desde tu rol y desde sujeto? Porque miren, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de los patrones de valores. ¿Qué significa ello? Debemos tener en cuenta nuestras creencias sobre estas dos preguntas. ¿Cómo aprende el ser humano? Porque si yo pienso que el ser humano aprende con sangre, es una cosa muy distinta que si yo pienso que el ser humano aprende a partir del acompañamiento comprensivo, ¿cierto? Son totalmente distintas. Y también debo hacerme esa pregunta, ¿qué necesita el ser humano de la educación? Yo que creo que este sistema educativo le debe ofrecer a un ser humano en crecimiento. ¿Y cuál es mi rol en ese sistema? Porque yo hago parte de ese rol, perdón, de ese sistema. Pero mi rol es tan fundamental, que es el único que va a recordar mi estudiante. Mi estudiante no va a recordar los planes de estudio, el currículo, los lineamientos del Ministerio de Educación, el director. El de estudiante va a recordar mi postura frente a él. Entonces yo debo saber qué necesita el ser humano de la educación como sistema y cuál es mi rol en ese sistema. Si yo tengo una postura como la profesora Sandra en la que yo soy empoderada de mi rol y yo tomo una postura crítica y digo, esto sí participo, pero en esto yo no voy a participar porque mis estudiantes tienen derechos, es muy distinto que cuando yo acepto y digo, listo, yo acepto participar en ello, ¿sí? Yo asumo las consecuencias y acepto desde una postura crítica cómo lo converso con mis estudiantes. Entonces es importante. Como el tema de lo educativo es tan amplio, nosotros podemos orientar este tema a un elemento específico y de hecho la rúbrica lo pide, que pongamos un caso específico. Podemos hablar de nuestro rol específico. Nosotros nos debemos dedicar a diseñar experiencias de aprendizaje. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Entonces yo puedo hablar de eso que yo pienso de mi estudiante en la era digital específicamente, con una dificultad, por ejemplo, que tengo en el diseño de experiencias de aprendizaje, o lo contrario.
puede que no tenga dificultades, sino que este asunto de la era digital me ha abierto un montón de posibilidades para hacer esos diseños. Puedo hablar de convivencia escolar, puedo hablar de inclusión, de participación, de democracia, de formación integral, de innovación educativa. Yo puedo hablar de clima escolar. Por ejemplo, el profesor Robinson debe tener un clima escolar muy diferenciado a lo que es un clima escolar, ¿cierto? En una escuela. Entonces, ese clima escolar, por ejemplo, del profe Robinson, yo puede ser que a través de lo digital les pueda abrir la posibilidad a mis estudiantes de que abran otros mundos diferentes a los que ya conocen, si tienen esa posibilidad, por ejemplo, desde lo educativo. Entonces, cada uno empezar a ver ese sujeto que yo estoy acompañando, cómo es, cómo está atravesado por lo digital, qué significa eso para nosotros, ¿sí? Y yo qué pienso específicamente que necesita ese ser humano del sistema educativo que quiere, que necesita aprender y cómo le puedo aportar yo a ese aprendizaje. Y lo podemos tomar desde un, digamos, elemento específico. Vamos a mirar aquí la rúbrica. ¿Sí? Y vamos a mirar que nos van a evaluar que nosotros aportemos el criterio de otros autores. Acuérdense que un ensayo consiste en tres elementos específicamente. Primero, una idea que yo voy a lanzar. Esa idea puede ser una hipótesis, puede ser una opinión, puede ser apoyando una hipótesis de otro autor o puede ser debatiendo esa hipótesis de otro autor. Debe tener argumentos para yo defender esa idea. 2, 3, 4 argumentos que yo puedo plantear a partir de un autor, de un video que yo observé, de una idea que escuché, ¿cierto? De mi propia perspectiva. Y debe tener conclusiones. ¿Listo? Miren que nos están pidiendo una situación específica, por eso yo les planteo algunos elementos que pueden tener en cuenta. Hay que tener coherencia en el ensayo, que los argumentos correspondan con la idea principal, con las conclusiones. Debe ser consistente, ¿cierto? De una elaboración sobre categorías de sujeto y subjetividad, pues que son específicamente los conceptos principales. Debe tener pues los elementos principales de redacción, cohesión, ortografía y normas APA, principalmente la bibliografía, ¿cierto? No les voy a pedir ni introducción, ni presentación. Lo que yo les ideo como el texto, el ensayo y unas conclusiones que no tiene que ser específicamente en esa estructura, sino que el texto tenga esos tres elementos, la idea o la tesis, los argumentos y las conclusiones. Bueno, profes, ¿tenemos alguna pregunta? Hoy es nuestro último encuentro, profes. Les cuento que este ha sido un grupo muy especial. De muchas formas me he sentido acompañada, me he sentido muy reconocida, me he sentido como si los conociera de toda la vida. Ya saben dónde encontrarme, mi correo electrónico está siempre abierto y si necesitan mi celular también se lo doy y me lo piden por el correo electrónico para que sigamos conversando, profes. Em, También ha sido de mucho aprendizaje para mí, porque ustedes ya saben como yo que cuando uno se atreve a enseñar, porque esto es un atrevimiento, uno se atreve a enseñar, uno es el que más aprende. Y tampoco creo en las casualidades, profesora Mari, tampoco creo en las casualidades, creo que este curso también era porque yo necesitaba hacerlo. También creo eso. Entonces, por el correo electrónico también espero su evaluación del curso, si piensan que hay cosas y elementos para mejorar, para nutrirlo más, si podemos cambiar, si me pueden aportar, profes, con mucho gusto y también estaré muy agradecida de recibirlos. Gracias a ustedes, profe, yo he sido la más beneficiada y ya saben dónde encontrarme. Les deseo éxitos profesionales y personales. Y si me necesitan, por aquí voy a estar, profe. Listo, si alguien tiene una pregunta, entonces es el momento. Entonces, vean, ya me pasé 3 minutos. Mi Dios les pague, profe, nos seguimos conversando.
Lo Profe, que yo no tenía, necesiten ya saben dónde encontrarme. no te Dime. decía que yo no tenía preguntas, pero pues sí agradecimiento por la entrega y por también los contenidos que nos has compartido. Ay, profe, qué tan bello. Muchas gracias. Profe, También he aprendido mucho. Tu profe me has aportado mucho todos en formas muy, muy bonitas. profe, Profe yo Sandra. también quería darle las gracias, de verdad, porque una clase que me ha marcado mucho personalmente, no solo en mi quehacer pedagógico, sino también acá en mi hogar con mis hijos, en cuanto a lo del sujeto y todo eso, profe. Como mamá, eso también lo golpea a uno bastante. Entonces le agradezco Sí. mucho y como dice Mari, pues no es una casualidad y tal vez yo como mamá también necesitaba escuchar ciertas cositas que usted nos aportó, profe. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Amén. Me haces el mejor regalo que a mí me pueden dar. Que me bendigan. Muchas gracias, profe, por todo. También los bendigo siempre. Éxitos profesionales, personales. Y si me necesitan, con mucho gusto voy a estar por aquí también para ustedes. Me tienen una amiga más por aquí. Un abracito a todos, profes. Muchas gracias. Que esté muy Muchas bien. gracias, profe. Noche, Dios la Ay, a compañeros. bendiga. ustedes. Amén. A ustedes también. Cuídense mucho, profes. Seguimos compartiendo esta lucha y esta fortaleza, porque esto es para nosotros. Yo creo que esta es la forma de nosotros estar también en resistencia. Nosotros Y somos ese ganarnos lugar el también en cielo. el mundo. Gracias, profes. Listo, hasta luego, Sí, profe. profe Muchas Jefferson. gracias. Chao, un abrazo, profe Jefferson, te escuchamos. Profe, lo que pasa es que se me fue la energía ahorita y me salí. Eh, la profe Lice le hizo una pregunta sobre el video y no sé si Ah, de sí, pronto, tranquilo, profe. Yo no lo he terminado de calificar, no he terminado de calificarlo, ya califiqué la mayoría, pero tranquilita, profe, que este fin de semana les monto la nota, listo. bueno, es que usted nos hizo una sugerencia ahí de que el video no, como que no apuntaba pues Pero no se preocupen, no se pero yo preocupen, yo no les he montado le nota, hicimos, pero no se le hicimos, preocupen que no la van a le perder hicimos tampoco. replanteamiento. Ah, bueno. Ah, listo, perfecto. Yo Le entonces hicimos vuelvo y lo replanteamiento. reviso y antes mejor que me contaste, qué rico, qué bien. Listo, Listo. Para que listo, lo profe, lo observe. reviso y conversamos. Bueno, profe, muchas gracias. Dios la bendiga. Listo, a ti también, que te Amén. vaya muy bien, un abrazo. Amén. Igualmente. Chao, Chao. chao, profes, un abrazo, que estén muy Chao. bien. Igualmente. Chao. Éxitos, profes, que les vaya muy bien, profes, vamos conversando. Chao.